buenas noches. Están escuchando Control de Sombras. Hoy, frente a ustedes, se encuentra probablemente una de las figuras más enigmáticas que han pasado por este canal. Y, fiel a la tradición, permaneceré en las sombras. Soy practicante del arte oculto y del conocimiento arcano, y hablo exclusivamente para este proyecto llamado Control de Sombras. Mi primer video, titulado ¿Quién gobierna realmente el mundo?, provocó una reacción enorme. Muchos escribieron que, incluso antes de escucharlo, sentían de manera intuitiva que los procesos que gobiernan nuestra realidad no son caóticos, sino que siguen ciertos patrones. La gente comenzó a preguntarse por qué todo ocurre tal como ocurre. ¿Por qué vivimos en un mundo tan hostil, donde aparentemente todos desean vivir bien, pero la realidad siempre termina siendo otra? Muchos percibían que detrás de todo esto se escondía algo más, una fuerza oscura, invisible. A través de aquel video, para muchos las piezas finalmente encajaron. Sin embargo, quedaron preguntas. Muchas preguntas. Aparecieron en los comentarios, una y otra vez, con el deseo sincero de comprender el tema hasta el final. Por eso decidí responder, al menos, a una parte de ellas y despejar algunas de esas zonas de sombra. Si las agrupamos, todas se reducen a dos grandes bloques: preguntas sobre hechos históricos y preguntas sobre el renacer, el regreso, la continuidad. De eso hablaremos hoy. Quiero aclararlo desde el principio, no tenía intención de seguir hablando. Pero algunas preguntas resultaron genuinamente profundas y merecen una respuesta. Intuyo que lo que se diga aquí tendrá consecuencias, quizá no inmediatas, pero sí en un futuro no tan lejano. Antes de entrar en materia, quiero destacar algo importante. Me alegra ver que muchos comenzaron a cuestionarse prácticas que parecían incuestionables. Por ejemplo, ¿realmente es tan inocente el recuerdo de los muertos? ¿Tiene sentido seguir haciéndolo de forma automática? Algunos llegaron incluso a mencionar rituales del antiguo Egipto. Pero eso no es el origen. No es el principio real de esta historia. Hay un pueblo aún más antiguo, situado un poco más al este si miran el mapa, donde la magia emergió por primera vez en la historia humana. No diré más. Quien quiera entender, que investigue. Mi función no es dar clases de historia ni explicar el funcionamiento completo del mundo. Solo comparto aquello que considero necesario. El resto está al alcance de cualquiera dispuesto a buscar. El bloque histórico. Una de las preguntas más repetidas fue: ¿por qué los nazis perdieron, si contaban con un respaldo oculto tan poderoso? La respuesta es simple. Nunca debieron ganar. Por eso no ganaron. Estaban condenados desde el inicio. No se engañen, quienes movían los hilos obtuvieron exactamente lo que buscaban, y aún más. La cúpula del régimen, ese supuesto orden negro, no era más que un intermediario. Incluso el propio líder estaba protegido por iniciados de alto nivel, auténticos conocedores de fuerzas profundas. Millones de personas trabajaron inconscientemente para ellos, atrapadas en sus redes. Y cada uno de sus rituales fue pagado con aquello que más valor tiene, la energía vital humana. ¿Se han detenido a pensar en la cantidad de vidas perdidas durante la Segunda Guerra Mundial? Para esas entidades, la fuerza vital es alimento. Y afirmar que los nazis simplemente perdieron no es del todo correcto. Muchos escaparon. No desaparecieron. Tampoco lo hicieron quienes los dirigían desde planos más sutiles. El mundo es mucho más complejo de lo que parece, y las jerarquías invisibles son implacables. Incluso desde una lectura superficial de la historia, resulta evidente que nadie habría permitido que aquel régimen dominara el planeta. Quienes formulan esta pregunta no suelen comprender para qué existen realmente las guerras. A la gente se le enseñó a pensar en términos de héroes y villanos, de victoria y derrota. Pero esas categorías son parte de la propaganda, límites mentales que impiden observar el cuadro completo. En esencia, una guerra es una representación cuidadosamente orquestada, decorados preparados, papeles asignados, un desenlace decidido de antemano y recompensas repartidas mucho antes del telón final. Existe un viejo dicho. Cuando a un perro le lanzan un palo, corre tras él; cuando se lo lanzan a un león, el león observa a quien lanzó el palo.
Eso es lo que propongo, dejar de correr tras el objeto y mirar al que lo arroja. Observar a quienes manipulan los acontecimientos y se benefician de ellos. Mientras la atención colectiva está fija en la batalla, un círculo muy concreto de personas ejecuta sus intereses en la sombra. Así ocurrió entonces. Cada actor resolvió sus propios asuntos. Para entender el sentido de aquella guerra, basta observar el resultado, cómo cambió el mapa, quién ganó territorios, influencia, poder. El mundo no podía haber sido remodelado de esa manera sin un conflicto. La guerra lo hizo posible. Tras la Segunda Guerra Mundial, nada volvió a ser igual. Identificar a los verdaderos beneficiarios no es difícil, basta ver quién salió fortalecido. Y cuando el personaje principal cumplió su función, fue retirado del tablero como cualquier otra pieza. Así que conviene dejar de repetir preguntas simples sobre vencedores y vencidos. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. Gurdán, el pontífice y la jerarquía del otro lado. Otra pregunta recurrente fue esta. ¿La guerra de la que usted habló fue consecuencia directa de la acción de Gurdán? No. No es así. Gurdán no es el mal absoluto del mundo. Él solo no habría sido capaz de provocar algo así. De hecho, Gurdán no es más que una pieza menor, uno de los 6 que operan en la cúspide de esa jerarquía invisible. En aquel momento se pusieron en marcha procesos que ya no podían detenerse. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron concebidas como un solo mecanismo, enlazado desde el principio. En ese punto de la historia, el estallido del conflicto era inevitable. Pero esa es una historia larga y no entraré ahora en ella. Para muchos resultará sorprendente saber que Gurdán ocupa un rango secundario. Existe la creencia de que, si él designa al pontífice, entonces debe ser la encarnación del mal supremo. Según esa lógica, solo el demonio podría decidir quién ocupa el trono del Vaticano, como si el propio Satán se sentara a gestionar nombramientos en despachos pontificios. No hagan reír. Ese es otro error nacido de no comprender la jerarquía del otro lado. Satán no se ocupa de asuntos tan triviales como nombrar a un papa. Para ustedes, el pontífice es una figura colosal. En realidad, cumple una sola función, y ni siquiera esa función la cumple ya plenamente. No intenten medir con parámetros humanos aquello que está fuera de esas medidas. Debo decir, por cierto, que me sorprendió gratamente la cantidad de comentarios acertados sobre quién es realmente el pontífice y qué representa su cargo. Eso, sinceramente, me dio cierta esperanza. El mundo del demonio, no el de Dios. El siguiente tema que despertó inquietud fue el de los llamados muertos vivientes. Muchos preguntan: ¿cómo es posible que exista un mal así? ¿Dónde está Dios? Si este mundo está bajo su control, ¿por qué permite semejante retorno? ¿Y quién dijo que este mundo está controlado por Dios? Todas las grandes tradiciones espirituales lo explican con claridad. Existe el mundo espiritual, el mundo de lo divino, y existe este plano material, terrenal. Y este mundo tiene su propio Señor. Llámenlo Satán, el diablo, Iblis o Arimán. Aquí, quien gobierna es Él. Y su objetivo esencial es devorar. No se engañen, este no es el mundo de Dios, es el mundo del demonio. En cuanto a cómo puede existir un mal tan profundo, la respuesta es sencilla: este es el mundo que los propios seres humanos han construido. Y todo mundo crea a sus propios parásitos. ¿Por qué llevar a la humanidad a la destrucción si es su alimento? Otra cuestión frecuente es esta. Si necesitan nuestra energía vital, si se alimentan de nosotros, ¿por qué empujarnos hacia la extinción? ¿De quién se nutrirán entonces? La respuesta está directamente relacionada con lo que se avecina, especialmente con el clima. Si el mundo está condenado, ¿qué queda por hacer? Permítanme explicarlo con una metáfora. Imaginen una granja repleta de ganado. El dueño descubre que en el pueblo ha aparecido un virus letal, algo parecido a una gripe aviar nueva y devastadora que, en cuestión de días, matará a todos los animales. ¿Qué hará? ¿Esperar tranquilamente a que mueran y arrojar toneladas de carne a la basura? Claro que no. En esos pocos días sacrificará a los animales y venderá la carne. Aquí ocurre lo mismo.
Si el final es inevitable, toda esa inmensa reserva de energía humana se perdería inútilmente. Por eso intentan llevarse todo lo posible antes del colapso. Otro ejemplo. Una vez hay un río que mañana se secará y todos los peces morirán. ¿Esperan a verlos flotar o los capturan y los venden? Usted haría lo segundo. Entonces, ¿por qué suponen que quienes gobiernan son menos inteligentes? ¿Por qué no destruirlo todo de una vez? Algunos preguntan. Si desean nuestra muerte, ¿por qué no acabar con todos de una vez mediante una bomba nuclear? Esa pregunta nace de no entender el mecanismo. Para alimentarse, necesitan que las personas produzcan emociones intensas durante años, miedo, angustia, desesperación, breves destellos de esperanza seguidos de nuevas caídas. Como una montaña rusa emocional. Eso es lo que genera el mayor rendimiento. Un estallido inmediato serviría de poco. Resulta mucho más rentable mantener durante décadas la amenaza nuclear latente. Observen cuántas veces se han movido las manecillas del reloj del juicio final. Como se repite el discurso, estamos al borde, faltó poco, no, en este siglo eso es imposible, y otra vez lo mismo. Lo esencial es que el tema nunca desaparezca. Mientras permanezca en la mente colectiva, continúa generando miedo. Por eso hoy vemos excesos y situaciones impensables hace años. Alguien intenta recolectar hasta la última gota antes del final. Y aún no se ha desplegado la carta más poderosa. Aquella que exprimirá por completo a la humanidad y la llevará a la apatía total. Esa carta es el hambre. Pandemia, guerra y hambre siempre avanzan juntas. Ya se hablaba de ello en textos antiguos. Este patrón se ha repetido varias veces a lo largo de la historia. Además, todo esto distrae de la verdadera amenaza, el clima. Si la gente conociera la verdad, dejaría de obedecer. Quienes hoy gobiernan perderían su poder. Y eso es lo que más temen, porque pondría en riesgo sus planes para el gran tránsito. ¿El gran tránsito, hacia dónde? Surge entonces otra pregunta. ¿Qué es ese gran tránsito para el que se preparan los llamados muertos vivientes, aquellos que dominan el mundo y dominan el renacimiento consciente? ¿A dónde pretenden ir si este planeta colapsa? Nuestro mundo no es el único. El universo es demasiado vasto para pensar que esta pequeña esfera sea el único hogar de seres conscientes. Existen innumerables planos paralelos. Muchos viven como ranas en un estanque, convencidas de que ese charco es todo el mundo. No lo es. Ellos tienen a dónde ir. Ustedes, los humanos comunes, no. Lo más importante es que todos, en el fondo, perciben la oscuridad que se aproxima. Pero muchos prefieren tranquilizarse pensando que todo volverá a la normalidad, que el ciclo se cerrará y la vida será como antes. No. Eso no ocurrirá. Nunca volverá a ser como fue. Todo seguirá empeorando. Aún existe una salida, pero dudo que la humanidad decida tomarla. La reencarnación, el alma, el demonio y el espíritu. La mayor cantidad de preguntas gira en torno a la reencarnación. ¿Qué queda después de la muerte? ¿Qué parte se reencarna? ¿Por qué afirmé que el ser humano termina convirtiéndose en un demonio vacío, sin esencia? En realidad, todo es mucho más simple de lo que parece. Estas dudas existen solo porque, en su mayoría, las personas no saben quiénes son ni qué son realmente. De ello pueden agradecer a los clérigos de sus religiones que han hecho enormes esfuerzos para que el conocimiento auténtico se perdiera o se deformara hasta volverse irreconocible. Así es más fácil gobernar al rebaño, mantenerlo en el miedo y en la obediencia. La pregunta que es el ser humano, no es filosófica ni abstracta, es una cuestión de vida o muerte. Cuando una persona no se la plantea, su existencia se reduce a una forma de esclavitud y su final resulta completamente predecible. Veámoslo con un ejemplo. Vivió una persona común. Buena, como suele decirse. Llevó una vida normal, fue relativamente amable, quiso a sus seres cercanos, discutió lo justo, manipuló lo necesario, como casi todos. No mató, no robó, no cometió crímenes atroces y, en días señalados, acudía al templo. Y un día murió. ¿Qué ocurre con alguien así después de la muerte?
¿Qué piensa la mayoría? Cree que sus familiares, tras morir, van directamente al paraíso. Porque ya han sufrido bastante en vida. Porque merecen, al menos después de morir, un lugar bueno. O, en el peor de los casos, descanso y paz. Desde luego, no el infierno, reservado, según esa visión, para monstruos, asesinos o corruptos extremos. Se dibuja una imagen infantil, los familiares fallecidos observándonos desde el cielo, apareciendo en sueños para advertirnos, ayudarnos, protegernos. Especialmente conmovedoras son las historias donde los muertos se presentan envueltos en una luz blanca deslumbrante y cuentan lo bien y felices que están allí. Si supieran hasta qué punto eso es un engaño, se sorprenderían profundamente. Miremos la verdad de frente. ¿Qué ocurre en la mente de cada persona? Imagina por un instante que cada pensamiento tuyo se materializara. ¿Podrías seguir considerándote una buena persona? ¿Cuántas veces ese abuelo imaginario, llamémoslo don Mateo, golpeó o incluso mató a su jefe en sus fantasías? ¿Cuántas veces se imaginó engañando a su esposa? ¿Cuántas veces, atrapado en un atasco, maldijo a todo el mundo? ¿Nunca soñó con ser el dueño absoluto, aunque fuera de un territorio pequeño? ¿De qué estaba hecho realmente el mundo interior de ese hombre aparentemente decente? ¿Qué imágenes, qué deseos repetía una y otra vez en su cabeza? Odio, envidia, ansias de lo ajeno, todo eso vive en abundancia dentro del ser humano promedio. Muchos creen que lo único importante es no hacer nada malo en la realidad, que en la mente se puede pensar cualquier cosa. Pero esa es una ilusión peligrosa. Pensar algo o hacerlo no cambia nada en el plano energético, el hecho ya está consumado. El pensamiento es tan real como la acción. La materialidad del pensamiento está demostrada desde hace tiempo. Las imágenes son reales. Todo acontecimiento nace primero en el mundo de la energía y de la información. Solo después, si se le concede fuerza suficiente, se manifiesta en el plano material. Por eso, lo verdaderamente decisivo es la vida invisible del ser humano, los pensamientos que lo habitan, los escenarios que repite una y otra vez en su mente. Las imágenes son la herramienta clave de la magia. Toda práctica mágica funciona a través de ellas, la creación de entidades auxiliares, las formas mentales, incluso los llamados mecanismos del cumplimiento de deseos. Todos son imágenes cargadas de energía. Hoy en día, incluso en experimentos controlados, estas realidades se registran. Las imágenes mentales se detectan como concentraciones microleptónicas, ondas estacionarias, hologramas sutiles. Todo lo que una persona crea en su mente existe realmente junto a ella hasta el final de su vida. La naturaleza dual del ser humano, espíritu y demonio. Ahora hablemos de la naturaleza dual del ser humano. Todas las religiones del mundo distinguen entre lo espiritual y lo material. Lo mismo ocurre en las tradiciones ocultas. Incluso ciertas órdenes iniciáticas modernas lo saben. De hecho, consideran a los ateos las personas más limitadas intelectualmente, porque negar la existencia del mundo espiritual es, para ellos, la mayor de las torpezas. Ningún ateo ha llegado jamás a formar parte de esos círculos. Cualquier practicante serio conoce esta dualidad. Sin ella, ninguna práctica real funciona. El punto central es este, ¿qué es el ser humano? Por orgullo, la gente comete un error fundamental, se identifica con el alma. Piensa que si el alma se reencarna, entonces yo también me reencarno automáticamente. Si soy una chispa divina, entonces soy bueno por definición y todo me irá bien después de la muerte. Eso es una ilusión absoluta. El ser humano es una entidad compleja. En él existe el espíritu, que ansía liberarse, salir de este plano y elevarse. Ese espíritu es el verdadero ser humano. Pero también existe la carne, la fuerza que se opone al espíritu y que constituye la fuente del pecado. La acción de la carne se manifiesta a través de la conciencia, pensamientos, imágenes, deseos. En lenguaje religioso, es el demonio personal, el adversario interno que habita en cada uno. Lo verdaderamente trágico es que el 99,9% de las personas se perciben únicamente como ese demonio. Estos son mis pensamientos. Estos son mis deseos. Así soy yo. Así veo el mundo.
Pero tú no eres tu conciencia. Todo el caos mental, todas esas imágenes y emociones que hierven en la cabeza, no son más que ondas en la superficie del agua. Una distorsión creada para que no puedas ver tu verdadero reflejo en la calma profunda. ¿Recuerdas la película Revolver? Allí se decía algo así. El mayor engaño fue hacerte creer que él eras tú. Ese es exactamente el mecanismo. El cuerpo merece una mención aparte. Considerarse a uno mismo como el cuerpo es una ingenuidad. El cuerpo funciona de manera autónoma, sin tu intervención consciente, y aún así logra dirigirte, te exige alimento, descanso, placer. El cuerpo es la forma del demonio en el plano material. Existe para que el espíritu pueda habitar este mundo y adquirir experiencia. En resumen, el ser humano es espíritu, pero comparte espacio con el demonio. El cuerpo físico es, en esencia, el cuerpo del demonio, el instrumento que éste controla. El espíritu debería ser el amo, pero en nuestros tiempos casi nadie ocupa ese lugar. ¿Qué es el alma? Hoy en día se escribe sobre el alma cualquier cosa, le atribuyen el carácter, la memoria, las emociones, la conciencia. Todo eso es confusión. Voy a decirlo claramente, el alma es un portal. Un portal que conecta el mundo de lo divino con el plano sutil, el espacio donde nace el ser humano como espíritu. Y es precisamente gracias a ese portal que, junto al espíritu, también surgen las fuerzas oscuras internas del hombre. El alma, por sí sola, no es una entidad plenamente consciente. Su función es unirse al espíritu y darle identidad. El espíritu, al atravesar el portal, obtiene libertad y una nueva forma de existencia en el plano espiritual. El alma cumple además otra función esencial, es el canal por el que fluye la energía desde el otro lado, la fuente de eso que sentimos como estar vivos. No vivimos solo de la comida. La comida alimenta al cuerpo. Pero en el plano sutil, lo que sostiene la vida es la energía que emana del portal. Si no hay esa luz que brota del alma, ni el espíritu ni la entidad oscura pueden existir. De ahí la lucha constante por esa energía y la aparición de incontables parásitos que se adhieren al ser humano para alimentarse de los restos de esa luz. La conciencia humana no es una unidad simple. Es un campo complejo, habitado por múltiples fuerzas internas que moldean el carácter, las reacciones y los hábitos. Si una persona, antes de morir, no ha entrado en el portal ni siquiera ha caminado hacia él, ¿cómo puede llegar al mundo al que ese portal conduce? Creer que cualquier individuo llega automáticamente a lo divino tras la muerte solo por haber sido más o menos bueno sin haber trabajado su desarrollo interior es como pensar que se puede llegar a Japón sin salir de casa. El billete existe. El portal está dentro. Pero hay que recorrer el camino hasta el avión. Ese recorrido es el verdadero viaje. Nuestro imaginario don Mateo, en vida, no se dirigió a ningún lado. Vivió dominado por sus impulsos, como una sombra menor. ¿Qué le queda después de la muerte? ¿En qué se convierte? Personas así, ni completamente perdidas ni verdaderamente despiertas, son la inmensa mayoría. Una sola vida y el mito de mis vidas pasadas. Muchos están convencidos de que, tras morir, les espera el paraíso. ¿Pero de dónde surgiría ese paraíso si durante la vida nunca se acercaron a él? Tu vida, tu estado interior, es tu mundo. Cada persona habita su propio universo y construye su realidad. Aquello que creas dentro de ti se convierte en tu futuro más allá de la muerte. No hay una pantalla negra ni la nada absoluta. Ese vacío también habría que merecerlo. Si una persona no atraviesa el portal del alma, permanece aquí, en el plano sutil, como una concentración de información y energía. El cuerpo físico se desintegra, como el de cualquier animal. Pero el plano mental continúa. El alma se reencarna, y con ella se separa todo lo luminoso, porque el origen de las cualidades humanas más elevadas reside precisamente en el alma. Se reencarna el alma, no la persona. Por eso es un error decir, mi vida pasada fui yo. No. Fue otro ser humano, tan real como tú, pero sin relación directa contigo. Cada persona vive una sola vida consciente. ¿Qué queda del ser humano después de la muerte? Si alguien no entra en el portal, tras morir se queda a solas consigo mismo,
es decir, con su propia sombra interior. Y termina convirtiéndose en ella. Imagina un espíritu completamente sometido por esa fuerza oscura. En vida ya obedecía sus impulsos, después de la muerte, la esclavitud se vuelve total. Quien no atraviesa el portal permanece junto a él, como un bloque inmóvil. Imagina el portal como unas puertas arcaicas rodeadas de piedras. Esos fragmentos energéticos se convierten en los bloques que forman ese muro. Cada nuevo fallecido se añade a esa estructura y acompaña al alma en sus futuras reencarnaciones. En cada nuevo cuerpo donde entra el alma, surge un nuevo ser, un lienzo en blanco. Con el tiempo, también acaba convirtiéndose en otro bloque más. Y así, ciclo tras ciclo, hasta que alguien logra finalmente atravesar el portal. Las personas caminan con un portal en su interior sin darse cuenta de que a su alrededor hay cientos o miles de esos fragmentos. Son seres humanos del pasado que continúan existiendo porque permanecen cerca de la fuente de energía. Cuando el número de bloques es excesivo, el portal se cierra. La luz deja de fluir. El alma ya no puede cruzar. El portal desaparece y todo colapsa. Para que eso ocurra, se requieren miles de esos bloques. Solo existen dos destinos posibles. O el espíritu abandona el plano sutil y entra en el ámbito divino. O se convierte en una entidad inmóvil, un bloque más en la muralla de la oscuridad. Budismo, nirvana y el servicio a la sombra. Muchos discutirán esta visión y citarán el budismo u otras doctrinas. Pero la mayoría de los budistas hace tiempo que perdió el rumbo. Los verdaderos seguidores de Buda fueron aquellos que caminaron tras él, quizá unos pocos lograron atravesar el portal. El resto quedó convertido en piedras a lo largo del camino. Repiten mantras sin comprender el propósito de sus prácticas. ¿Con qué trabajan realmente? Con la conciencia. ¿Para qué trabajan? Para fundirse con la sombra, integrarse en la muralla, con la ilusión de que así la mente alcanzará la verdad. Claro que algo se revela, pero cuando uno se convierte en piedra. Los muertos perciben muchas cosas, pero es la verdad del existir, no la verdad del mundo divino. Hay una diferencia fundamental. No buscan cruzar el portal. Aspiran a observar la muralla completa, a ampliar el conocimiento. En ese marco, alcanzar el nirvana significa servir a la entidad oscura, llegar al amo y convertirse en uno de los suyos. Por eso, no son ellos quienes pueden hablar con propiedad sobre la reencarnación. ¿Por qué los muertos necesitan la energía de los vivos y nuestra atención? Cada vez que recordamos o rendimos homenaje a un muerto, compartimos con él nuestra fuerza vital. Le damos tiempo, atención, emociones. Y eso significa que una parte de nuestra energía se desvía hacia él. Para el muerto, eso es como un analgésico momentáneo en medio de un sufrimiento insoportable. Imagina su estado. Todas las emociones acumuladas durante una vida entera caen sobre él de golpe. No hay escapatoria, no hay distracción. No existe nada más que él mismo y todo el peso de su negatividad. Cada instante vivido, cada acción, cada consecuencia se reproduce una y otra vez. Y, además, la sensación constante de una oportunidad perdida, no entró por el portal. Ya no puede volver atrás. Es una soledad absoluta y una desesperación total. Una sola gota de energía vital proveniente de un vivo le da un alivio temporal. Es como si el muerto alcanzara, por un instante, la vida. Por eso cazan cada migaja de atención. No es casual que se diga que los muertos siempre tienen hambre. De ahí que muchas personas, incluso en vida, intenten asegurarse una memoria eterna. La fama, los monumentos, el legado, los apellidos ilustres, todo eso son formas de garantizarse una mejor posición después de la muerte. Cuanto más se les recuerda, más energía reciben. ¿Cuál es la diferencia entre la reencarnación común y el muerto viviente? Aquí surge una confusión frecuente. Si todos se reencarnan, ¿significa eso que todos son muertos vivientes? ¿Es bueno no recordar vidas pasadas y malo recordarlas? No. No funciona así. El que yo llamo muerto viviente es alguien que, aún en vida, practicó técnicas conscientes de reencarnación con un solo objetivo, tomar el control de un nuevo cuerpo después de que el suyo muriera.
El esquema es el siguiente: el alma se reencarna y nace una nueva persona, con su propio cuerpo y su propio espíritu. Pero en su campo energético entra un muerto. Expulsa por completo al nuevo ser y vive en su lugar. Obtiene acceso al depósito de combustible, al cuerpo nuevo y a su energía vital. Ese sistema no es infinito. Es lo más cercano a la inmortalidad física que existe hoy, pero incluso ahí hay un límite. Tarde o temprano, el portal se bloquea con demasiados bloques y todo termina. Este tipo de reencarnación consciente nunca será accesible para todos. Es un privilegio reservado a la élite, a los suyos. La reencarnación común es otra cosa: el alma pasa, pero la persona no. Si naciste y no recuerdas vidas anteriores, no eres un muerto viviente. Si lo fueras, lo sabrías. Un muerto sabe perfectamente que está muerto. Existe todavía otro escenario: un muerto fuerte puede apoderarse de un vivo incluso sin recurrir a prácticas complejas. Si alguien en vida estuvo energéticamente muy potenciado, un mago, un sacerdote, una figura pública rodeada de atención, después de morir se convierte en una entidad dominante dentro de esa muralla de bloques. Puede conectar con los vivos, usar su energía y, poco a poco, tomar el control. Esto empieza a manifestarse de distintas formas. Por ejemplo, sueños extraños, lugares donde nunca estuviste, personas que no conoces, y en el sueño eres otro individuo, a veces incluso de otro sexo. Luego aparece una voz interior que aconseja, advierte de peligros o incluso anticipa acontecimientos. El muerto primero necesita captar tu atención, desestabilizarte y ganar fuerza para manifestarse cada vez más. En algunos casos, esto deriva en pérdidas de tiempo: la persona despierta en algún lugar sin recordar qué hizo durante días. Sin embargo, su cuerpo estuvo activo todo ese tiempo, interactuando con otros, simplemente, no era ella quien estaba al mando. En otro escenario, la sustitución es tan gradual que la persona no nota nada. Cree que simplemente tiene ese carácter, sin darse cuenta de que ya hay otro viviendo dentro. La historia está llena de ejemplos. Pero ese es un tema aparte. Los muertos bondadosos en sueños y por qué mienten. Muchas personas cuentan que sueñan con familiares fallecidos envueltos en luz, diciendo lo bien que están allá arriba. Creen que son almas que vienen del paraíso. La verdad es dura: los muertos mienten. Existe un pacto silencioso entre ellos para no revelar la realidad. Si los vivos conocieran la verdad, los muertos perderían muy rápido su fuente de energía. Eso significaría quedarse solos con su tormento, sin una sola gota de alivio. Perderían influencia, poder y oportunidades. Por cada fragmento de tu vida, estas entidades están dispuestas a cualquier cosa. Por eso se presentan como cercanos, amorosos, luminosos, tal como los recuerdas. Pintan escenas hermosas, se disfrazan de ángeles. Pero detrás de esa imagen hay una sombra hambrienta que ha venido a arrancar un trozo de tu existencia. Muchos objetan. Pero en sueños nos avisan, nos ayudan, incluso nos salvan. Sí, es cierto. Los muertos pueden salvarte la vida, advertirte, apartarte del peligro. ¿Por qué? Porque tú los alimentas. Mientras estés vivo, eres una fuente de energía. Si mueres demasiado pronto, esa fuente se apaga. Y eso no les conviene. Por eso, pueden protegerte, para después consumirte durante más tiempo y con mayor comodidad. Chamanes, fantasmas y animales totémicos. Ahora, hablemos de los chamanes. ¿Por qué, cuando un chamán invoca al espíritu de un antepasado, este aparece en forma de lobo, búho u otro animal? Porque el verdadero chamán sabe que el antepasado no es un alma luminosa, sino un demonio, una parte del muro del diablo. Por eso, primero crea un fantasma, una forma, una jaula. Por ejemplo, la imagen de un lobo. Y solo después llama al espíritu del antepasado para que entre en esa forma. Es decir, encierra al espíritu en una estructura. Se comunica con él a través del fantasma, mientras el demonio queda atrapado, como un ave en una jaula. De ese modo, no permite que el muerto se acerque directamente y se adhiera a su fuerza vital. ¿Y cuál es el grano, el alimento para ese pájaro? La vida del cliente que encarga el ritual.
Una persona acude al chamán con una petición: quiero dinero, éxito, protección. El chamán realiza el ritual, pero el pago no es solo dinero. Se paga con la propia vida. Una parte de la energía la toma el chamán, otra parte fluye hacia los muertos a través del fantasma. Por eso los chamanes trabajan siempre con la energía de las personas. No creas en los chamanes blancos que dicen actuar por el bien y gratis. Los que cobran dinero son, en realidad, más honestos. El dinero es el equivalente de una parte de la vida ya vivida. Los que no cobran, toman tu futuro. Los verdaderos magos y chamanes son escasos, 1 entre 1000. El resto son estafadores o víctimas de sus propios demonios. El fantasma puede adoptar cualquier forma, no solo la de un lobo o un búho. Puede ser un dragón, un castor rayado, cualquier cosa. Históricamente, los chamanes usaban animales porque no existía el imaginario fantástico ni la abundancia visual de hoy. Muchos chamanes creaban un fantasma también para sí mismos, para, después de la muerte, refugiarse en él y aparecer ante sus discípulos bajo esa forma. Construían así su propio mañana, convirtiendo a los aprendices en siervos y extrayendo su energía incluso después de morir. Los chamanes saben perfectamente que no entrarán por el portal. El portal los quema. Su límite es convertirse en un bloque más y vagar en forma de fantasma por el plano astral. Los viajes astrales son un asunto muy serio. Hoy esta práctica se promueve activamente por quienes buscan un cuerpo o un esclavo, alguien a quien poseer o atar. En la mayoría de los casos, son futuros muertos que quieren garantizar de antemano su existencia tras la muerte. Religión, magia y sacerdotes. Ahora, la religión. Las religiones existen desde hace miles de años y, aún así, las personas siguen matándose por propiedades. Los sacerdotes arrebatan, roban y luchan por templos, no por las almas. La magia es 1000 veces más honesta que la religión. Al menos no se esconde detrás de Dios. La mayoría de los verdaderos magos dicen la verdad. Simplemente no explican que el pago se hace con la vida. ¿Quién advierte a una gallina antes de comérsela? Los sacerdotes destruyeron el conocimiento que trajeron los profetas. Tanto Jesús como el último profeta mostraron un camino puro. Aquí está el portal. Aquí está el sendero. Sé humano y entra. Pero sus seguidores quisieron la gloria de los profetas sin vivir como ellos. Desearon poder y dinero, y los demonios se les pegaron de inmediato. El conocimiento se deformó, se convirtió en magia ritual, en culto y adoración. Cubrieron todo con una niebla tan espesa que el camino dejó de verse. Mira a los líderes religiosos de hoy. Luchan por bienes, templos e influencia, no por la salvación de tu espíritu. Su magia es impotente. Ya no saben nada. Se amparan en el nombre de Dios. No han salvado a nadie, ni siquiera a sí mismos. Conclusión. Todo lo que he contado puede verificarse fácilmente si realmente observas y no cierras los ojos. Mira lo que sucede en tu propia vida. Compara, analiza. Verás patrones claros. Observa esto: cuando alguien cercano muere y se convierte en un bloque junto al portal de tu alma, empiezan a ocurrir cosas extrañas en tu vida: problemas, enfermedades, depresiones, cadenas de muertes, rachas de desgracias. Cuantos más bloques rodean tu alma, más pesada se vuelve tu vida y menos posibilidades tiene tu espíritu de alcanzar el portal. Y si esos bloques no son 1 o 2, sino 3, 4 o 5, entonces el problema es serio. No importa qué religión sigas ni qué sacerdote realice el ritual. Nada funciona como te lo cuentan. La mayoría de los sacerdotes son impostores que han perdido la esencia. Ellos mismos están cubiertos de parásitos. Estoy seguro de que en muchos esto provocará una resistencia feroz, irritación e incluso odio. Pero la esencia no cambia por eso. Y lo último. Tienes un portal. Está dentro de ti. Tienes una sola vida. Puedes vivirla como un demonio y convertirte en piedra. O puedes vivirla como un ser humano y atravesar el portal. La elección, por extraño que parezca, todavía es tuya. Por hoy es suficiente. Si hay fuerzas y si quienes están más arriba lo permiten, continuaremos.